Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Chicos, vamos a empezar en unos minutos que se terminen de conectar.
Listo, chicos, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ya, es que estaba hablando con el micrófono apagado al parecer, pero ahí ya estamos. Listo, entonces en la clase de la semana pasada estábamos viendo em, aspectos de estabilidad y cómo identificar algunas clases de inestabilidad en los comprimidos, en las tabletas, en las cápsulas, por ejemplo, ¿cierto? Vimos cómo identificar si hay algún problema, alguna pérdida de estabilidad en cápsulas de gelatina, por ejemplo, si teníamos presencia de gas en el blister, que lo vemos inflado o lo vemos con alguna ruptura, el endurecimiento excesivo. Y por el contrario, cuando hay un ablandamiento, ¿cierto? Sabemos que igual las cápsulas de blandas tienen una consistencia, entonces cuando está mucho más blando, incluso cuando se generan como bombas en la misma cápsula, ahí sabemos que hay generalmente presencia de gas. Cambios de color, cambios de apariencia, si la cápsula es de un color definido, entonces sobre todo como que va perdiendo ese color. En las tabletas no recubiertas los vemos como moteado, por ejemplo, decolorado, por ejemplo, en la compactación, cuando se empiezan a desmoronar, cuando se empieza a generar polvo a partir de ellas, esto quiere decir que la fricción está generando que se dañen entre ellas y esto no debe ser así, ¿cierto? Porque ellos tienen unas pruebas que son de dureza que deben pasar. Entonces, si esto pasa es porque seguramente no están pasando estas pruebas. Y cuando se presentan, por ejemplo, cristales en esas tabletas no recubiertas, los cristales en todas formas farmacéuticas son un indicio de pérdida de estabilidad, no solamente en las formas farmacéuticas sólidas, sino también en las formas farmacéuticas semisólidas. En los polvos, ¿cierto? También cambios de color, cambios de olor, cambios de apariencia. En los polvos que son reconstituidos, que se deben reconstituir, justamente se reconstituyen extemporáneamente porque esos polvos son dañados por el agua, ¿cierto? Se genera una lisis, una hidrólisis. Entonces, en este sentido, a estos productos, tanto los polvos y granulados como las tabletas efervescentes, la humedad es tal vez uno de los factores más importantes a cuidar porque son muy sensibles a, a recoger a hidratarse, a recoger como esa agua que tiene en el ambiente. Y esto lo daña, ¿cierto? En el sentido de que en los polvos de reconstitución extemporánea, pues dañan generalmente son antibióticos al antibiótico, y en el caso de las tabletas efervescentes, pues hacen el efecto que, que se tiene que dar en el momento en que vamos a administrar el medicamento. Hablamos de las formas farmacéuticas líquidas también. Hablamos de que igual los elixires tienen una composición de alcohol, entonces igual funciona como un conservante también. Y al igual los jarabes tienen un porcentaje muy alto de azúcar, entonces ese mismo azúcar, a pesar de que el azúcar es
digamos, como un medio de cultivo para bacterias cuando tenemos azúcar a gran porcentaje, en gran concentración, en gran cantidad, funcionan por el contrario como un conservante. Recordemos que los jarabes, su característica visible o una de sus características principales o lo que lo hace ser jarabe es que tiene una composición de azúcar del 70% o más. ¿Ya? Y el elixir, lo que lo hace ser elixir es que está hecho con alcohol y esta forma farmacéutica pues no es apta para uso de menores, pues para pediatría, ¿ya? En cuanto a las emulsiones, también formación de gas, pero sobre todo que se presenta esta separación de fases, ¿cierto? Esa fase acuosa y esa fase oleosa. Esto es muy fácil de identificar, ¿cierto? Porque generalmente en la pared del recipiente queda como una fase oleosa y en la parte interna la fase acuosa o parece como si estuviera cortado. Y a pesar de que uno intenta redispersarla, reconstituirla, como homogenizarla, no se deja, ¿cierto? Y esto pasa en el caso, por ejemplo, de una crema o, por ejemplo, en el caso de una emulsión, si estamos hablando, por ejemplo, digamos, partículas de sólidos en agua, ¿cierto? Estas suspensiones más bien que no se logran reconstituir. Y en las formas farmacéuticas semisólidas también la presencia de cristales, como pasa en las formas farmacéuticas sólidas, sobre todo alrededor de la apertura del recipiente. Y esto es el contacto con el oxígeno, esto es el contacto con el agua, ¿cierto? Cada vez que abrimos y cerramos este envase. El rompimiento de la emulsión. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen de acá arriba, la crema sale de color blanca, ¿cierto? Sale de manera uniforme. Entonces, hay rompimiento. Cuando hay rompimiento, no sale con esta consistencia. Puede que salga primero como una cantidad de agua, después como unos grumos de, de la crema como tal y así como parcializado, a veces más agua, a veces más aceitoso. Y en el caso de los ungüentos, cuando hay cambios en esa consistencia, ¿cierto? De la misma manera que pasa con las cremas, cuando hay formación de gránulos, sobre todo alrededor de esta boquilla y aparición de líquidos. Entonces, a veces son como más líquidos, a veces son como más oleosos. Y también hablábamos en la semana pasada de la diferencia de cremas y ungüentos. Hablábamos que los ungüentos son más composición oleosa y las cremas más composición acuosa. ¿Ya? Entonces, hay algunas situaciones en las que es mucho más efectivo utilizar una u otra forma farmacéutica. Los ungüentos duran más tiempo en la piel, ¿cierto? Porque son afines a la grasa, mientras que las cremas tienden a irse con el agua, ¿cierto? Cuando recibimos, por ejemplo, la lluvia o con el sudor, ¿cierto? Todo lo que es agua la va a barrer más fácil, ¿cierto? La crema va a preferir estar con el agua. Entonces, los ungüentos como para cubrir por más tiempo, pero son más oleosos. Y las cremas se siente un poco como más acuoso y lo que sí es que hay que estársela aplicando más veces. Y vamos a empezar con la clase número 7. Yo les había dicho que yo había como hecho modificaciones para poder hacer las disertaciones. Entonces, eh, en esta clase igual les quería traer el ejemplo de una farmacéutica. Esto es una farmacéutica multinacional que se visitó en algún momento. Entonces, esta es la parte de medicamentos, ¿cierto? Porque además tiene también otra, como otra bodega de almacenamiento, pero de la parte de insumos, o sea, todo lo que es material grande. Este es más el material pequeño. Es un laboratorio extranjero, multinacional, que tiene sede en Santiago de Chile. ¿Cierto? Entonces, esto está ubicado en Santiago de Chile. Em, Igual esta industria farmacéutica se está expandiendo harto y va a empezar a maquilar, a producir productos aquí en Santiago de Chile para Perú, para Colombia, para Brasil y México, que igual son mercados bastante grandes. Entonces está como puso prácticamente sede
en Santiago para la elaboración de medicamentos de dolor, anticonceptivos. Esta es una empresa farmacéutica con sede en Aquisgrán, en Alemania. Fue fundada en 1946 y ha sido continuamente de propiedad familiar. Esto quiere decir que ha pasado como de generación en generación y siempre ha sido manejado por personas de la familia. Fue el primer laboratorio en introducir la penicilina al, al mercado alemán en el periodo de la posguerra, pero también fue el laboratorio que se cuestionó por toda esta problemática de la talidomida. No sé si se acuerdan que cuando vimos la parte de farmacovigilancia, estuvimos hablando de unos niños que por allá en los años 50 nacían con focomelia, ¿cierto? Que eran niños, a ver, busquémoslo por acá. Que esto como que partió la historia de la industria farmacéutica en dos. Entonces, los niños nacían con una malformación, no solamente de la parte externa, sino también de los órganos internos, ¿cierto? Que nacían sin sus extremidades, con falta de algunos órganos o desarrollo, y esto era una evento adverso, bueno, una reacción adversa a un medicamento que se utilizaba en el embarazo para los vómitos y para las náuseas, que era la talidomida, ¿cierto? En esos años, la talidomida salió al mercado. En ese tiempo no existían tantas pruebas, la farmacovigilancia no estaba bien constituida, no se hacía un seguimiento a los medicamentos. O sea, sí habían controles, pero esos controles no son los que ahora conocemos. Ustedes saben que ahora de las industrias que más controles tienen son la industria farmacéutica, ¿cierto? Se vigila mucho la calidad, la producción, la procedencia de los principios activos, de los excipientes. Tenemos las buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Que revisa y fiscaliza a todas estas industrias y se corrobora que efectivamente se haga un proceso que vaya en pro de la calidad, ¿cierto? Que no haya contaminación cruzada, que lo vimos, ¿cierto? Que es la contaminación entre dos principios activos, que no haya contaminación microbiológica ni química. Entonces, ahora tenemos unos controles excesivos, pero necesarios, ¿cierto? Comparados con los controles que había en los años de 1950. Entonces, este laboratorio sacó al mercado de la talidomida. La talidomida era un fármaco para tratar las náuseas de las mujeres, ¿cierto? Durante el embarazo. Pero resulta que después de que estos niños empezaron a nacer, se dieron cuenta que esas mamás lo que tenían en común era que todas habían consumido, habían utilizado para sus náuseas la talidomida. Entonces, de ahí hubo un montón de, de demandas, obviamente, ¿cierto? Al laboratorio. Se retiró, obviamente, este medicamento del mercado porque ya estaba en el mercado de muchos países, principalmente de Europa, pero muchos países, pero el mal ya estaba hecho, ¿cierto? Y la cosa es que fue en mucha población. Entonces, estos niños que nacieron como con esta discapacidad por este medicamento, lo que ha hecho este laboratorio a lo largo de los años, ahora prácticamente no está beneficiando tanto a las personas directamente afectadas, sino a, digamos, las generaciones posteriores. Y aún tienen como el compromiso social de ayudar a, digamos, a las generaciones o estas personas. Lo que me contaban en este laboratorio es que las personas que nacieron con estas malformaciones ya son adultos mayores. Entonces, como que todo el programa que tiene este laboratorio para un poco como resarcir, ¿no? Como
como mitigar o como cubrir un poco el daño que hizo, ¿cierto? Tienen diferentes programas integrales y entre esos, por ejemplo, es el acondicionamiento de las casas para que estas personas se puedan, por ejemplo, trasladar fácilmente en su interior. Y eso, y también viene como los beneficios para las generaciones, como tres generaciones posteriores, ¿cierto? Entonces, lo hacen de esta manera, ¿cierto? Obviamente nada de eso como que soluciona lo que pasó, pero en realidad le pasó a este laboratorio, pero le pudo haber pasado a otro laboratorio, porque en realidad, como les digo, como los procesos, los controles, las fiscalizaciones, todo eso no era como es ahora, ¿cierto? Entonces le pudo haber pasado a cualquier laboratorio, le pasó a esto y obviamente lo que hacen estos programas es porque es obligatorio que lo hagan, ¿cierto? Ellos se han extendido un poco más de generaciones, pero esto es obligatorio, ¿cierto? Cuando hay una situación, los laboratorios tienen que cubrir los gastos por estas situaciones o no solamente los gastos, sino también atención, una atención integral que no solamente es económica, sino también, por ejemplo, eh, ellos prestan los servicios de salud, los profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso. eh, ¿En qué se especializa este laboratorio? En dolor, ¿cierto? En medicamentos analgésicos, anestésicos. Se especializa también en línea de anticonceptivos, ¿cierto? Entonces, dentro de los anticonceptivos, los que más conocemos, que se comercializan acá en Chile, entonces tenemos el Velara CD, tenemos el Yanda, eh, y en la parte de dolor tenemos el tramadol de liberación prolongada, ¿cierto? Que es el tramalong de 150, de 100. Tenemos el tramadol en gotas de 10 ml. De dolor tenemos el Adorlan, que es una combinación de diclofenaco con tramadol. El Versatis, que es un anestésico local, son unos parches bastante buenos, ¿cierto? Pero costosos para ayudar a anestesiar ciertos lugares del cuerpo. Y además, pues como les digo, se enfocan básicamente en estas dos líneas, dolor y anticonceptivos. Pero además, pues tienen otros medicamentos como el Microcer. El Microcer es la betaistina. La betaistina viene de 8, viene de 16, viene de 32 y eso es para el vértigo. Ya, entonces tienen esa marca. Generalmente son medicamentos de patente, medicamentos originales, ¿cierto? Que ellos como que tienen la patente por mucho tiempo. Son muy buenos investigadores y actualmente su sistema de calidad y de control es demasiado exhaustivo. Obviamente ellos quedaron después de lo que les pasó con este medicamento, es actualmente uno de los laboratorios que más seguros, que tiene más controles antes de que los medicamentos salgan al mercado. Entonces es reconocido por eso. Pero claro, fue por toda la situación que pasaron y que siguen pasando, porque ellos obviamente siempre pues como que son en parte como recordados por eso, no tanto acá en Chile, pero sí en Europa, ¿cierto? Em, y eso, no son laboratorio, eso no es un laboratorio que se dedique a sacar tanta cantidad de medicamentos, sino que se especializa, ¿cierto? Es más especializado en algunas líneas. Y estas líneas son justamente la de dolor, la que va a sacar para estos países de Latinoamérica, que va a producir acá. Entonces, igual, por ahí también se va a abrir un campo laboral. Entonces vamos a revisar un poco las zonas de almacenamiento, las diferentes zonas que tiene estos laboratorios. Este laboratorio, al ser un laboratorio alemán, entonces no solamente tiene que cumplir con toda la reglamentación chilena, ¿cierto? Porque se venden productos acá y no solamente la reglamentación, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de México, de Brasil, de todas las institutos de salud pública, por decirlo así, de cada uno de estos países, sino que también de toda la normatividad alemana. Entonces, imagínense, pues
todo lo riguroso que son para todo, ¿cierto? Para todos los procesos. A nosotros lo que nos compete en este punto es la parte de almacenamiento, porque estamos hablando de las bodegas de industrias farmacéuticas. Generalmente las industrias farmacéuticas y sus bodegas como tal se ubican a las afueras de Santiago, ¿cierto? Por el espacio que requieren, por toda la gestión, la logística. Entonces, y bueno, porque no es tan fácil encontrar espacios para construir bodegas del tamaño que se requiere en la zona central de Santiago, que sería obviamente ideal estar ubicado en el centro de Santiago por toda la parte de conexión para la distribución de productos hacia farmacias, hacia otros distribuidores, etcétera. Pero es más porque sabemos lo complejo que es tener un espacio, encontrar un espacio adecuado en el centro de Santiago. Entonces, generalmente se ubican a las afueras. Como les decía, este laboratorio tiene sus bodegas separadas, ¿cierto? Tiene una bodega de insumos y tiene la bodega de medicamentos y tiene direcciones técnicas como encargados de las bodegas diferentes químicos farmacéuticos, uno para la parte de medicamentos y otro para la parte de insumos, porque están localizados geográficamente en lugares diferentes. Entonces, cuando esto es así, pues hay que tener eh, como ese resguardo. Y bueno, entonces esta es la zona de almacenamiento. Lo que podemos identificar es que no hay áreas obstruidas, ¿cierto? Como dice la norma, los pasillos tienen que estar despejados. Em, También, por ejemplo, los extintores. Mire que acá hay uno, aquí hay otro. Entonces, cada 3 góndolas hay un extintor y esto está dentro de la norma, ¿cierto? Si nosotros estamos en una farmacia, generalmente vamos a encontrar un extintor porque es un espacio reducido. Pero en una área de bodega, la Seremi o el ISP, quien nos fiscaliza, pues no va a aceptar que sea un solo extintor, ¿cierto? Tiene que ser de acuerdo a los metros cuadrados. Entonces lo vemos ahí, vemos las estivas las ubican en la parte de arriba, los pallets, ¿cierto? En donde se ubican los productos y miren que aquí se almacena en vertical, ¿cierto? Ahora el almacenamiento en vertical es casi lo que hacen todos los laboratorios porque economizan espacio, que es siempre el factor crítico que les he dicho, ¿cierto? Siempre el espacio, no solamente para bodegas, sino también para farmacias. Miren también que todo está sobre pallets, esto es una línea de pallets, esta de arriba es de pallets, como lo que se ve rojito. ¿Ya? Y eso permite que además no se almacenen tantas cajas sobre sí mismas, ¿ya? Porque esto genera arrumes, daños, ¿cierto? Y también posibilidad de accidentes. Puede ser igual más amplio, ¿cierto? Se pueden almacenar más cajas hacia arriba, pero este laboratorio lo tiene así. Entonces, cuando viene el carrito, que ahorita lo vamos a ver, que almacena en vertical, viene, saca como unas espatulitas, entra por estos orificios de los pallets y sostienen el pallet con todo lo que tienen. Entonces, esa es la manera en que funcionan, muy automatizado. Y eso, ¿cierto? Mire que son áreas despejadas para poder trabajar, no hay nada sobre, por ejemplo, estas cajas que están acá, ¿cierto? Debe ser algún pendiente que va o que viene. No es área de cuarentena, la área de cuarentena está en alguna de estas zonas, pero mire que siempre está sobre pallets. Miren que hay una demarcación en toda parte, en todos los lugares, por acá, en toda esta parte. Para la circulación está todo muy bien especificado. Está también muy bien iluminado. Miren que también el piso es de material liso que permita un fácil lavado. Lo que les decía o lo que hablábamos siempre de la norma es que sean pisos, que sean paredes de fácil lavado. Y miren el piso y miren las paredes, ¿cierto? Lisas. También se tiende mucho a que en la industria farmacéutica maneje colores cálidos, colores blancos, porque nos habla de pulcritud, es fácil identificar la suciedad, ¿cierto? Para todos los controles. Entonces, cada vez que uno lo ve de una coloración, pues sabe que necesita limpieza. Igual hay unos protocolos definidos,
de tiempo, cada cuánto se tienen que hacer las limpiezas, pero a veces con las paredes oscuras, pues es un poco como más difícil de identificar suciedades y bueno, entonces no hay como lugar a acumulación. Y a ver, ¿qué otro aspecto? Eso. Aquí lo vemos un poco más de cerca. Están etiquetados todos, ¿cierto? El 22, el 23, hay por línea, el 24, el 25, el 26. Y si ustedes ven este laboratorio, todo lo sella, ¿cierto? Sella todas las cajas porque igual las cajas son una fuente em, microorganismos, partículas que puedan entrar como a roer o a dañar o para roedores también, ¿cierto? Para evitar todo eso. Entonces se les coloca una película que más adelante vamos a ver la maquinita por la que la pasa, es como la de los aeropuertos, ¿cierto? Que envuelven las maletas. Es esa misma y es para ayudar a conservar mejor los productos. Entonces, este almacenamiento. mm, Listo, acá tenemos una zona de despacho. Esto es para movilizar. Miren que la parte de acá tiene algo diferente y es que estas estanterías están como bajo llave, por decirlo así. Mire que tienen esta cerca, a diferencia de estas que no. ¿Qué puede ser esos productos? Pueden ser medicamentos controlados, pueden ser material de empaque. En general también la parte o la custodia de los medicamentos de refrigeración también la tienen resguardada en general, pero lo que según la norma tiene que estar como restringido el acceso a todo el personal y que maneje como la información de entrada, solo algunas personas, entre ellos el químico farmacéutico, que es el encargado de los estupefacientes y psicotrópicos, o el encargado de bodega. Entonces es o psicotrópicos estupefacientes o todo el material de etiqueta, de empaque, por la situación de que se generen falsificaciones. ¿Cierto? Entonces, todo este material tiene que estar bien resguardado, restringido el acceso solo a unas personas específicas. Miren que igual que en la parte interna, igual todo está sobre pallets. Estos son niveles de almacenamiento. Aquí lo vemos más de cerca. Entonces, miren que, por ejemplo, acá hay una caja, dos cajas, pero puede haber más almacenamiento hacia vertical hasta encontrar otra línea de pallets. O sea, es una línea, yo le digo de pallets, pero es sobre la cual se colocan los pallets, ¿cierto? Aquí hay pallet y ahí hay cajas hacia arriba. Aquí hay otra estructura que sostiene los pallets y cajas hacia arriba. Entonces, esto lo llamamos niveles. Entonces, acá, mire, hay un nivel arriba, hay dos niveles, hay tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8, porque en esta parte de acá también se almacenan productos. ¿Cierto? Los pallets también tienen todo un protocolo de limpieza, hay que hacerles mantención dependiendo también del material. Mejor dicho, en la industria farmacéutica, como les decía, los controles son tan minuciosos, tan exhaustivos, que hay protocolos para todo, ¿cierto? Ahí no se les escapa nada. Y es porque también las entidades que van y los fiscalizan a ellos también son muy estrictos. Y, por ejemplo, en el caso de esta empresa, pues tiene que cumplir con normas, exigencias de diferentes entidades. Y como aparte, estas industrias por ejemplo, se certifican en procesos de calidad internacional, entonces también tienen que cumplir otra serie de normatividad, ¿cierto? La ISO 9000, todo lo que corresponde, por ejemplo, de armonización en la parte farmacéutica. Entonces, eso. Y la parte de insumos también lo mismo, ¿cierto? Obviamente, quien es más estricto, en donde somos un poco más complejos, es en los medicamentos. Y en realidad, se es complejo con los medicamentos en toda la cadena,
porque si ustedes ven de una entidad, de una clínica, eh, tal vez si ustedes más adelante se enfocan, por ejemplo, en ser TENS, técnicos en nivel superior, o técnicos en farmacia, que trabajen en algún CESFAM, en alguna clínica, en algún hospital, ustedes se van a dar cuenta que dentro de todo el personal, todos saben que la farmacia es la más complicada, ¿cierto? Están los más complicados, porque siempre tienen que responder a unas entidades. ¿Cierto? Tienen que hacer sus procesos muy bien, hacen muy bien sus validaciones, no entregan los medicamentos si no cumplen con criterios, si no son de programa, entonces son como unos filtros. O sea, son filtros para toda la clínica, hospital, CESFAM, pero en realidad lo hacen es porque ellos tienen que cumplir con estándares, tienen que cumplir con directrices que muchas veces son a nivel nacional, muchas veces son a nivel regional, local, por Seremi, ¿cierto? Entonces es por eso, porque los ojos siempre están muy, muy bien puestos sobre los medicamentos y ante cualquier error, eh, pues no lo digo solamente como por toda la situación mediática que se presenta, sino también porque cualquier situación con medicamentos puede ser de riesgo vital. Entonces, o de teratogénesis, em, ¿cierto? Es bien complejo como lo que pasó con la talidomida. Entonces, de hecho, a partir de que pasó la talidomida, la farmacovigilancia se estableció como tal, ¿cierto? Como la conocemos más o menos ahora en día. Obviamente ha ido evolucionando más, pero a partir de que pasó eso fue que la normatividad empezó a ser más exhaustiva. Y pasa con todo. Por ejemplo, cuando en Panamá hubo toda esta problemática con estos jarabes, a partir de ahí entonces sacó también normatividades específicas. Cada vez que la normatividad en general, todas estas leyes, normas, muchas veces nacen a partir de algo y pasa también con el resto de leyes, ¿cierto? La ley, por ejemplo, con el maltrato animal, la ley, por ejemplo, de acoso laboral, que es la ley Karim, a partir de lo que le pasó a Karim, ¿cierto? Generalmente también le colocan el nombre, entonces todo va surgiendo a partir de problemáticas, de necesidades, de situaciones que pasan. Lamentablemente, muchas veces desde diferentes rubros se habla o se busca hacer normas respecto a algo con la intención de prevenir, ¿cierto? Porque se ve que tal vez hay un potencial, una potencial situación de riesgo, pero muchas veces no le colocan mucho cuidado a esto hasta que algo pasa. ¿Cierto? Y pasó lo de la talidomida, que fue algo bastante, eh, es que fue muy complejo en cuanto al efecto como tal, ¿cierto? A esta teratogénesis, malformación. Fue un tema muy sensible porque se trataba de niños y de gestantes y también porque se dio en muchos países al mismo tiempo. O sea, no solamente que se dio en muchos países, sino también que se dio en mucha cantidad de personas, ¿cierto? Porque lo utilizaban porque justamente se creó para las mujeres que presentaban náuseas en el embarazo, o sea, era específicamente para esa población. Entonces, claro, era harta la población que la estaba utilizando y eso fue lo que pasó. ¿Se hicieron pruebas previas a esto? Sí, se hicieron pruebas, claro, pero muchas veces cuando los medicamentos salen a comercializarse en el exterior, aparece ahí la frecuencia, porque muchas veces se experimenta o digamos se prueba en voluntarios, pero poca cantidad comparada con la que se utiliza cuando salen al mercado. Entonces, esto fue lo que pasó también con la talidomida. Esto es la zona de equipos de carga, que son los que les decía. Estos son a nivel vertical, se desplazan, ¿cierto? Se desplazan hasta el lugar donde se requiere hacer la manipulación o bajar alguna pallet con las cajas. También se extiende, ¿cierto? Hay una extensión hacia arriba porque obviamente vemos esta altura que se tiene. Entonces, estos son los equipos
que se utilizan para esa carga. ¿Cierto? Y miren que acá se encuentran los dispositivos que cargan a esos equipos de carga. Entonces, hay también un lugar definido para ellos, bien demarcado. Esta es la que les decía, efectivamente era una zona segregada para material impreso, entonces era material impreso este, no eran medicamentos controlados. Miren que aquí viene harto espacio, ¿cierto? 18, 17, no, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cierto? Recordemos que se debe resguardar, se debe almacenar de manera restringida en toda la industria, en todas las bodegas, en todos los lugares, el material, eh, el material para la impresión, ¿cierto? Para envase primario, envase secundario, ¿cierto? Sobre todo por toda esta situación de falsificación. Y aquí está la cámara de frío. Para este laboratorio no es una cámara tan grande porque su especialización, o sea, su enfoque no son medicamentos de cadena de frío, pero tiene también algunos y por tanto tiene que tenerlos. Entonces, esta es como la escala de refrigerador que conocemos en la farmacia, ¿cierto? Obviamente a escala industria, a escala bodega, a escala y a escala bodega de industria multinacional, ¿cierto? Porque tal vez las bodegas más pequeñas no sean de esta infraestructura. Distribuidores que se especialicen en productos de cámara de frío muy posiblemente tienen obviamente una extensión mucho más grande. O por ejemplo, quienes manejan toda la parte de vacunas del Ministerio de Salud. Tiene que ser inmenso y tienen que tener generadores y tienen que tener todo el resguardo ¿cierto? De fondo que respalde todo, como todo esta, eh, que se mantenga siempre, ¿cierto? Que se mantenga siempre la corriente eléctrica para estas cámaras de frío. También es resguardada, ¿cierto? Es restringida. Generalmente esta no la tiene, pero generalmente vienen con un computador para ingresar, para que se sepa quién ingresó, ¿cierto? No solamente como ingresar con llaves, sino que se tenga evidencia y trazabilidad de quién ingresó, a qué horas, cuántas personas, o sea, todo, ¿cierto? Para saber si pasa algo, quiénes fueron las personas que estuvieron en ese tiempo que hubo diferencia de stock, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si la revisión fue hace 3 días, entonces, y al día de hoy, entonces se revisa como quienes entraron en ese periodo de tiempo. ¿Cierto? Inicialmente no es algo punitivo, pero para consultar, preguntar qué pasa, qué movimiento, qué situación, pero entonces todo es muy bien controlado, ¿cierto? Esta es la cabina de muestreo de materias primas. Cuando cuando por ejemplo en ese lugar no solamente es la bodega, sino que también se fabrica, ¿cierto? Productos, o también puede hacer porque no solamente se almacena medicamentos ya producto terminado, sino que se almacenan las materias primas para distribuir a su centro de fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Para estas materias primas, así como cuando nosotros recibimos un producto en la farmacia y le hacemos una recepción técnica y administrativa a las materias primas, digamos que llegó un paracetamol, ¿cierto? Paracetamol de 500 miligramos en polvo, ¿cierto? Porque es materia prima, ¿cierto? Es lo que vamos a tomar para hacer ese paracetamol. Entonces nos llega paracetamol, grado USP, viene así, dice paracetamol, grado USP, ¿cierto? Que es como grado farmacéutico. Entonces llega ese bulto, nosotros hacemos un muestreo porque les he dicho que cuando el volumen es muy grande, nosotros no revisamos la totalidad de los productos que llegan a la bodega o a la farmacia, ¿cierto? No, en las farmacias sí, ¿cierto? Porque no llega tanta cantidad, pero en las bodegas no, porque imagínense, llega miles de cantidades, volúmenes grandes, no.
toneladas de producto. Entonces, en este caso, me llega la materia prima, que es un polvo. eh, entonces, yo tengo que hacer un muestreo. ¿Cierto? Ese muestreo ya está muy bien estandarizado, depende de la forma farmacéutica, obviamente, depende del medicamento. Entonces, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, me dice de esa muestra, de esa materia prima que me está llegando, de esos bultos de paracetamol, se tiene que tomar tantos gramos para hacerle el análisis, pero esos gramos se tiene que sacar del bulto 1, del 10, del 50, ¿cierto? Todo esto es aleatorio. Entonces, tú metes al computador la información de la cantidad total, de los bultos que llega, ¿cierto? De todo esto, entonces ahí te sale qué es lo que tienes que hacer. Entonces te dice, tienes que tomar un total de muestra, no sé, de 20 gramos, por decir algo, pero un gramo lo vas a tomar de esta, 3 gramos de esta, y todo eso es estadístico, ¿cierto? Es aleatorio, te lo saca un computador. Entonces tú haces la recopilación de esa materia prima, de ese muestreo, y llevas esa cantidad más pequeña porque no puedes analizar todo, porque si tú analizas todo lo que te llegas, pues lo dañas, ¿cierto? Porque como es la materia prima viva, tú lo que tienes que hacer es identificar que efectivamente se trate de paracetamol, que la potencia sea la que se solicitó, que la característica sea igual, que no haya contaminación microbiológica, que sea un producto de calidad farmacéutico. Y eso se hace en esta cabina de materias primas. ¿Cierto? Se hace al interior de este flujo. Es como un flujo laminar, ¿ya? Y entonces la persona que ingresa no ingresa a todo el mundo a esta área, ¿cierto? Porque es un área que tiene que estar limpia porque se hacen pruebas. ¿Ya? Se revisa que efectivamente tenga la potencia o tenga la concentración, o se revisa la calidad del producto, se revisa especificaciones de textura, de olor, de color, y eso es lo más, digamos, organoléptico, pero más allá se revisa el tamaño de partícula, la cohesión de esa partícula con otra, todo, ¿cierto? Entonces, es básicamente que revisan que efectivamente haya llegado lo que se pidió. Entonces, esta es la cabina de muestra de materias primas de esta bodega farmacéutica. Y hay zonas especiales, ¿cierto? Tenemos una zona de cuarentena. Ya, miren que los productos de material impreso era la 16, 17, 18, 19, 20, y por acá en la parte 28 y 29 tenemos el área de cuarentena. Entonces, el área de cuarentena eh, tiene como subtipos, ¿cierto? Porque tenemos un área de cuarentena que es la materia prima que está esperando a que yo haga este análisis y de que yo acepte ese lote que me está llegando, ¿cierto? Después de validar que efectivamente cumple con las características. Entonces, hay una parte para eso. Hay otra parte de lo que yo quiero devolver, ¿cierto? Entonces, hay otra parte dentro de esta área de cuarentena de esos productos que me han llegado y que yo quiero retirar. ¿Cierto? Pueden ser productos de todo tipo. Y aquí miren que ustedes ven como unas canasticas encerradas, entonces ahí van productos que tienen que resguardarse su, como los controlados, ¿cierto? Algunos productos que deben resguardarse o restringir su acceso, entonces que deben estar totalmente vigilados. Y se colocan acá. Y esto viene anclado a esta parte, ¿cierto? Entonces, estas son como esas canastas para dejar productos específicos, ¿cierto? Que requieran un control adicional. Están entonces el Ricola, está por ejemplo, también están los productos que me dice el ISP o la Ceremi, que yo debo devolver al laboratorio, ¿cierto? O toda esta, por ejemplo, ahora con estas leches Alula, ¿cierto? Entonces se deben devolver mientras tanto, mientras que se hace toda la gestión de devolución al laboratorio, entonces se tienen que dejar en un área de cuarentena.
¿cierto? Ahora con estas ampollas de Biosano también, entonces se dejan separadas en un área de cuarentena, mientras el ISP nos dice qué hacer con ellas. Si las dejamos ahí hasta que haya alguna prueba analítica que diga no cumple y ahí devolvemos, o esperar mientras que el laboratorio por sí mismo haga como la recolección, la recogida de todos estos productos a los lugares donde hay producto. Zonas de rechazo, por ejemplo, todos esos productos que se revisaron por acá, que no pasaron la prueba, ¿cierto? Entonces se les devuelve. Y no son tan pocos. O sea, puede ser que igual de acuerdo como a la calidad que se exija y las pruebas haya devolución de productos que sean buena cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos como esto es un tonel, esto es como un, eh, ay, ¿cómo es que se llama esto? Como un tambor. Ahí puede venir principio activo, ahí puede venir fácilmente una duloxetina en polvo, ¿cierto? Que después yo voy a llevar a la maquinaria y la voy a mezclar con otra, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo. Puede llegar cualquier principio activo excipiente en polvo para después llevarla al área de producción y generar los comprimidos por la mezcla de, el principio activo y los excipientes. La zona de revisión de pesado y enfilmado. Entonces, inicialmente yo les había dicho que miren que todos los productos que están almacenándose acá están con recubrimiento, ¿cierto? Están envueltos están enfilmados, entonces se coloca acá y aquí se da la vuelta, etcétera. Entonces aquí se pesa, se revisa, ¿cierto? Ya como el producto, digamos, como en caja, ¿cierto? En un envase terciario, en un envase de distribución. Y miren que todo está muy bien demarcado, así tiene que estar la industria farmacéutica. Si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de entrar a una industria, ustedes se van a dar cuenta que es demasiado restringido. Siempre hay lugares en los que nosotros como visitantes no vamos a poder ingresar. Siempre están las áreas delimitadas, amarillo, rojo, están punteadas, todo está muy limpio, ¿cierto? Si no está limpio, ahí no es. Y miren siempre las cajas sobre pallets, todo sobre pallets, ¿cierto? Obviamente estas fotos las sacaron y obviamente si tenían una caja aquí, la van a montar para acá porque no pueden estar ahí. Pero en general estos laboratorios tienen que cumplir con tanta cosa y en el año pueden tener muchas fiscalizaciones. Los laboratorios nacionales no tienen tantas fiscalizaciones como procesos de certificación, pero estas multinacionales sí, porque tienen lo que les decía anteriormente, tienen que cumplir con muchos estándares de otros países, de varios países, tienen que cumplir con la Ceremi, con el ISP, tienen que cumplir con toda la normatividad chilena, pero también extranjera de algunas partes, porque además, si por ejemplo tú comercializas productos en un país, ese producto tiene que cumplir ciertas características que exige ese país. Entonces, finalmente, mi amiga, que es la DT em, de esta bodega, mantiene todo el tiempo en procesos de calidad, de acreditación, de certificación, de fiscalización y la fiscalizan de acá y la fiscalizan de Alemania. Todo el tiempo la fiscalizan. Entonces es como que pasa de un proceso a otro. Entonces claramente no va a haber nada desordenado porque todo el tiempo tienen visitas. Esta es la zona de recepción, de separado, de almacenamiento. Entonces nosotros inicialmente cuando empezamos la clase, las diapositivas de hoy, vimos que hacia la parte externa o vamos a la imagen teníamos una entrada, ¿cierto? Que tiene estas tres partes. Esto se ve pequeño desde acá, pero mire, estas tres partes son estas tres partes de acá, ¿cierto? El flujo tiene que estar muy bien definido. Mire que allá se ve la foto que acabamos de ver, de lo que se, de esto, ¿cierto?
Entonces todo tiene que tener un flujo y tiene que ser un flujo razonable, ¿cierto? Yo les decía que la distribución en una farmacia tiene que ser una distribución lógica. Yo espero que el área de recepción esté hacia afuera, ¿cierto? Porque es donde llegan los productos, ¿cierto? Que pueda ser un flujo, esa caja que llegó pase por un flujo correcto. Ya no voy a tener en la entrada la cocina. ¿Cierto? Todo tiene una razón de ser. Entonces, en este caso, el flujo de entrada tiene que ser por una parte y el flujo de salida tiene que ser por otra parte. Entonces, acá es donde se recibe de camiones, por ejemplo, se recepcionan los productos, ¿ya? Entonces, ahí. Y ese flujo ya va y pasa todo el proceso, van los productos a cuarentena, mientras se verifican los que se tengan que verificar y entonces después pasan, si dicen como sí, aprueba, confirma, lo que sea, pasa todas las especificaciones, entonces se enfilma y se ordena, ¿cierto? Siempre se enfilma. O sea, eso está todo protocolizado. Es parte de lo que se tiene que hacer. No es como que este laboratorio lo quiere hacer, sino que lo tiene que hacer. Eso. Y ya entonces se almacena, ¿cierto? Esto es una bodega, las bodegas distribuyen, entonces finalmente la distribución se hace por otra puerta. Ya todos siguiendo como la lógica y el flujo correcto. Entonces, esta es la misma. Eh, Hay algunas farmacias, por ejemplo, las farmacias SIMI reciben pedido creo que los lunes, creo. O hacen pedido los lunes y llega pedido los martes. Entonces, la industria en general se organiza muy bien, ¿cierto? Ellos también tienen sus días de recepción, tienen sus fechas o sus temporadas, sus semanas del mes de recepción, otro de procesamiento, de retiro, ¿cierto? O hay otras empresas que tienen equipos determinados para hacer una labor u otra, ¿cierto? La persona que recibe no distribuye o no almacena, sino que se dedica solamente a la recepción. Pero eso es muy de cada laboratorio, ¿cierto? Es una decisión más de cómo se organiza, ¿cierto? La logística de esa empresa. Pero como les digo, muchas empresas solamente hay un equipo que se dedica a la recepción, otro que se dedica al almacenamiento, otro que se dedica a la distribución. Entonces, de esa manera funcionan mejor. No existe una norma como de que tenga que ser así, ¿cierto? Son maneras de funcionar. Almacenamos o por laboratorio, o por orden alfabético, o por forma farmacéutica, o por grupo farmacológico. También se dan todas estas dinámicas, pero todo protocolizado. O sea, hay protocolos sobre los protocolos de los protocolos y todo esto es un sistema de calidad. ¿Cierto? Un sistema óptimo de calidad, que es otra área dentro de estas industrias, ¿cierto? Hay toda una unidad de la parte de gestión documental de calidad. ¿Cierto? Y acá y en esa parte tienen también fiscalizaciones, o sea, vienen a fiscalizar documentación específicamente. No se enfocan en procesos, no se enfocan en resultados, no se enfocan en la dinámica y logística, sino que se enfocan en documentos. Entonces, si trabajas ahí, vas a ver que también van a estar fiscalizando a la unidad de gestión documental, ¿cierto? Ver que todas las prácticas se hagan correctamente y todo tiene que estar registrado, porque lo que no se registra no existe. Ese es como el lema de las unidades de calidad. Y así es. A pesar de que tú hagas muchas cosas en esa empresa, si tú no llevas un registro de temperatura, si tú no llevas un registro de humedad, si no llevas un registro incluso de tu llegada, de tu salida, tú no llegaste, tú no saliste, tú no tomaste temperatura, eh, eso, ¿cierto? Listo, chicas. No sé si hasta acá son las 8. No sé si hasta acá alguna tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir, mencionar. Por ahí vi a Francisca, a Elizabeth también estaba conectada. ¿O todo claro?
Listo, entonces nos vamos a ir para un break de unos 10, 15 minutos y ahí nos volvemos a, a ver, no, porque tengo problemas con la cámara, que se me dañó el compu, pero nos volvemos a conectar.
Listo, chicos, vamos a continuar con la clase. Ya, entonces estábamos hablando de las diferentes áreas de esta industria farmacéutica. Esta es la bodega de esa industria en Chile. Y vamos a hablar de lo que es el perfil de bodeguero de farmacias y droguerías. Bueno, a leer algo. eh, Básicamente, el perfil del bodeguero es esa persona que tiene conocimientos en conservación de productos farmacéuticos, ya que, digamos que para trabajar en cualquier bodega no se requiere tanta información como si para el resguardo, conservación y almacenamiento de medicamentos, ¿cierto? Reconocer la importancia que tiene esta conservación para asegurar la estabilidad de los medicamentos y esa estabilidad, cómo me afecta la calidad, la efectividad, la seguridad de esos fármacos, ¿cierto? Entonces, el primer lugar donde se tiene que resguardar esto es en el mismo laboratorio que produce, en el laboratorio que almacena, en las bodegas, ¿cierto? El personal encargado del almacenamiento, de la distribución, del transporte, debe asegurarse también de las especificaciones técnicas que se establecen en el diseño, en la producción de fármacos. El bodeguero o bodeguera entonces se desempeña en toda la cadena de distribución de medicamentos y dispositivos médicos, en depósitos farmacéuticos, droguerías, botiquines, botiquines comunitarios, farmacias hospitalarias, recetarios magistrales y farmacias comunitarias, ya sean de cadena o independientes. Entonces, el campo de un bodeguero en la parte farmacéutica es muy amplia porque en cualquier lugar donde hay medicamento generalmente hay bodega, ¿cierto? Entonces hay bodega en la farmacia, en todos los tipos de farmacia, ¿cierto? Farmacia de clínicas, de hospitales, las farmacias de los botiquines, de los depósitos, las bodegas como tal, ¿cierto? Los distribuidores, los logísticos, las industrias, los laboratorios. Hay diferentes tipos de almacenamiento, ¿cierto? O productos que se almacenan, ¿cierto? Tenemos almacenamiento de producto terminado, tenemos el almacenamiento de materias primas, tenemos el almacenamiento, ¿cierto? Todo esto, tenemos almacenamiento de todos los productos que se utilizan alrededor eh, de esta industria farmacéutica, el almacenamiento de cadena, de productos de cadena de fríos, en cámara de fríos, en cavas. ¿Cierto? Tenemos el almacenamiento de medicamentos de control legal y especial, que todos tienen sus características específicas, sus requerimientos, sus directrices, sus normatividades. Las funciones en todos estos lugares son similares, varían de acuerdo con el volumen de productos manejados, ¿cierto? Si estamos hablando de estas bodegas de productos pequeños o las bodegas de productos más grandes y con el tipo de farmacéuticos, por ejemplo, las condiciones y el manejo de medicamentos refrigerados va a ser diferente a las que debemos tener para medicamentos sujetos a control legal o sustancias empleadas en el diagnóstico clínico, materiales reactivos, medicamentos fotosensibles, ¿cierto? Medicamentos termolábiles que son los mismos de refrigeración, los medicamentos que son de muy alto costo, obviamente también generan restricciones de acceso, medicamentos, los radiofármacos, ¿cierto? Los materiales que son inflamables, todo esto tiene sus especificaciones de almacenamiento. Entonces, con esto, chicos, terminamos lo que es este módulo de bodega. Eh, yo veo que no hay, o sea, las dos personas que me habían dicho que iban a disertar, ya me dijeron que no iban a disertar. No sé si mañana aparecerán para disertar. Igualmente, yo.
generalmente por petición de los grupos que he tenido, ¿cierto? Los grupos que he tenido en todos estos años de docencia. Dentro de las cosas que, digamos, me piden en medio de los cursos o siempre con lo que tienen más dudas, como más inseguridad o más temor, es a la primera contacto con el público en la farmacia, ¿cierto? Como que me dicen o me cuentan que cuando empiezan en la farmacia, como que se bloquean, como que se les olvida todo, no saben cómo por dónde empezar. Sí, sobre todo cuando llegan a consultar qué tomar ante algo, ¿cierto? Ante un resfriado, ante un dolor de cabeza, ante un dolor de garganta, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí yo les hice como unas tarjeticas de respecto como a qué sugerir en diferentes momentos, ¿cierto? Por ejemplo, si te llega una persona con diarrea, generalmente, ¿qué es lo que puedes sugerir y qué es lo que, digamos, se espera que, por ejemplo, la persona traiga en su receta también? Porque dentro de esto, si les clarifico, hay productos que son de venta directa, de venta libre que podemos ofrecer, pero también hay productos que son con receta. Pero básicamente yo lo que les quise es tratar es como cuáles son esos productos que se utilizan en estas situaciones, que son problemas menores por los cuales viene a consultar el cliente. Entonces, esto lo vamos a ver entre hoy y mañana. No sé si alguna de las personas que está conectada, Elizabeth o Francisca, quisiera disertar hoy. Eh, Creo que Elizabeth me escribió que no podía, que iba a estar. No sé si Daniela, que me dijo que se iba a conectar, está por ahí. Entonces, avísenme si alguien va a disertar hoy, si le queda fácil, para poder hacerle el espacio. Nadie, nadie. Yo, profe, no voy a poder porque no he hecho nada, estoy aquí en el trabajo y como que miro a ratito nomás el teléfono. Ya, Elizabeth, ¿cierto? Sí, Listo, Elizabeth, gracias. Ustedes han sido como el grupo que menos habla, o sea, están como súper ocupados, pero eso no está mal, ¿cierto? Tienen sus cosas y por eso pues también las clases quedan grabadas. Listo, entonces les voy a entonces a empezar a presentar esta parte. Entonces, por ejemplo, eh, chicos, cuando llegue alguien a la farmacia a preguntar, como sobre todo las primeras semanas que ustedes están en la farmacia, traten de recurrir a su compañero, ¿cierto? Porque nunca estamos solos cuando estamos empezando, imposible. O sea, si ya llevas años y estás solo en la farmacia, bueno, pero solo no te van a dejar si estás empezando. Em, entonces, por ejemplo, siempre vas a estar con alguien. Si llega alguien a consultar, siempre acójanse a la otra persona. Consulten con libertad, con seguridad, o simplemente digan, esperen un momento, ya lo reviso. Ya, entonces, y tienen los computadores, tienen los vademecum, entonces no se estresen. Igual les va a quedar estas fichas un poco como para, como esas situaciones que de los medicamentos más recurrentes utilizados en esto. Entonces, si por ejemplo alguien viene con una diarrea, obviamente la diarrea puede ser por diferentes situaciones y la idea es que la persona asista a su centro médico, se busque cuál es la causa de la diarrea o si es algo que va a pasar y algo transitorio, pero que se indague un poco sobre la causa, ¿cierto? Pero digamos que de manera sintomática para tratarlo tenemos antisépticos intestinales que nos ayudan a limpiar la vía, ¿cierto? Como su nombre lo dice, nos limpia, nos ayuda a eliminar microorganismos que tengamos, ¿cierto? Sustancias. Entonces aquí tenemos antisépticos intestinales, no son antibióticos, no los confundamos con antibióticos. Aquí tenemos la nifuroxacida.
talilsulfatiazol, tenemos la tapulgita y generalmente vienen combinados. También está la sulfaguanidina, que es el famoso carbón que conocemos. Entonces, esto lo que hace, por ejemplo, la tapulgita es una especie de piedrilla sobre la cual se adhieren microorganismos, residuos y los sacamos, los evacuamos, porque muchas veces estos microorganismos, esto que se nos adhiere a la pared intestinal es lo que nos genera la diarrea. Entonces esto nos ayuda a limpiar, nos ayuda a solucionar el problema como tal, ¿cierto? En caso tal de que esos microorganismos sean el problema de la diarrea, ¿cierto? Generalmente se administran cada 6 horas y las marcas más conocidas en Chile, bueno, el Diarén, que es del laboratorio Zaval, es el que más conocemos, ¿cierto? Y viene el Diarén, no solamente en comprimidos, esta presentación por 20 comprimidos, sino que viene también la suspensión, ¿cierto? Que es agua con partículas, ¿cierto? En esas partículas está la nifuroxacida, que es el antiséptico, y la tapulgita, que es esta piedrita que les digo. Es una combinación de dos principios activos bastante buenos. Está el esancol, está el imecol, que es lo mismo, ¿cierto? Es nifuroxacida, pero con talilsulfatiazol en lugar de atapulgita. Entonces el imecol y el esancol es lo mismo, ya difieren del segundo componente que tiene el diarén. Entonces, yo siempre les digo a las personas, bueno, esto te ayuda más como a solucionar el problema, pero también viene acompañado de medicamentos antiespasmódicos para el dolor. Pero si tú estás también con tantas deposiciones, entonces también hay que hidratar y tenemos que reponer todas las sales que hemos perdido por esas diarreas, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa con los vómitos. Entonces tenemos medicamentos para la diarrea como tal, tenemos antiespasmódicos, tenemos sales de rehidratación y tenemos reconstituyentes de flora para después. Si la persona no tiene dolor, entonces no tenemos que recomendar o no se espera que la persona venga con una receta con antiespasmódico, ¿cierto? No es necesario que alguien tome algo para el dolor si no tiene dolor. Entonces, lo que sí es básico es el antiséptico intestinal para la diarrea. También está la loperamida, pero la loperamida hay que tener precaución. La loperamida viene, creo, se me olvidó, creo 2 miligramos o 4 miligramos, se me fue en este momento. Pero la dosis inicial es de 2 comprimidos, ¿cierto? Y a medida que, o sea, si la persona sigue con diarrea, puede ser cada 8 horas o incluso un total de 16 comprimidos al día. Se espera que no se llegue a esa cantidad, ¿cierto? Se espera que la persona en el día tome el día inicial 4, ¿cierto? Las primeras 2 y cada 8 horas más o menos que tengan las deposiciones. Entonces, a medida que tenga las deposiciones, ahí se toma el medicamento. Y inicial son 2 comprimidos. Pero ¿qué pasa con la loperamida? Que la loperamida hace que el intestino, digamos, como que se vuelva un poco perezoso, por decirlo así, ¿cierto? Porque entonces acostumbra como a generar esa retención. Entonces, no hay que tomarlo de manera crónica, ¿cierto? Porque hay personas que lo toman todos los días, ¿cierto? Porque tienen diarrea todos los días por diferentes situaciones, por quimioterapias, por productos que toman, por medicamentos que toman. Entonces, también toman loperamida todos los días. Entonces, tampoco es la idea porque el intestino se acostumbra. Ya, y una vez si quitamos el medicamento, ya el intestino no es capaz de generar como esos movimientos como antes. Entonces, eso hay que tenerlo ahí como en la mira, ¿cierto? Más bien un antiséptico intestinal, reconstitución de sales y de agua, siempre lo recomiendo porque nos puede llevar a una deshidratación en caso tal de que no cubramos estos requerimientos. Entonces, hay sales de rehidratación 90 para adultos y hay sales de rehidratación 60 para niños. ¿Qué quiere decir 60 y 90? Son miliequivalentes de una sal, ¿cierto? Entonces,
en este caso es del sodio, porque para los niños la idea es no sobrepasar los 60 miliequivalentes por litro, o sea, es una concentración de sodio en un litro de agua, ¿cierto? Que debería ser 60 para los niños y en adultos de 90. Entonces, esa es la diferencia. Pero en esas sales de rehidratación no solamente está el sodio, sino que también hay potasio, em, hay calcio, hay, ¿cierto? Diferentes minerales para ayudar, magnesio, eh, y, pero siempre, me fui, pero siempre lo tenemos especificado es por la concentración de sodio, por eso nos da esa denominación de 60 y de 90, que no es más que los semiequivalentes de, de sodio por cada litro de agua que voy a preparar. Em, ¿Por qué miliequivalentes? Miliequivalentes es como si dijéramos miligramos, o como si dijéramos gramos, o como si dijéramos microgramos. Es una medida, ¿cierto? Es una medida, es como un término de medida para, digamos, cuantificar la concentración de los minerales, los electrolitos en este caso. Entonces, ese siempre es importante. Mejor, ¿cierto? Recurrir a estos sobres que recurrir a, por ejemplo, suerox o electrolit, sobre todo en niños. Ya, pero también estos son buenos. Eh, lo que hay que no recomendar es Gatorade, que igual todavía escucho a gente recomendando Gatorade para hidratación, ¿cierto? Esto no son buenos productos para hidratar. Tenemos los antiespasmódicos, entonces en caso tal de que la persona tenga dolor, ¿cierto? Que tenga espasmos, que tenga mucha molestia intestinal. Entonces aquí se mandan antiespasmódicos. De los más conocidos, pues tenemos la pargeverina, la marca más conocida en Chile es el Viadil, pero existen muchos otros, está el Tricolon, está el Bebitex, por ejemplo, y hay como unas tres marcas más. Eh, Tenemos la buscapina y tenemos, por ejemplo, el Dolospam o el Dipatropin, ¿cierto? Que ya son otros componentes, que es la papaverina con atropina, son antiespasmódicos también, generalmente en la dosis que sea, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el Viadil también va a depender la dosis según si estamos con un niño, si estamos con un adulto. eh, la buscapina, bueno, la buscapina es N-butilbromuro de iosina, que viene en 10 miligramos. Hay diferentes formas de presentación, hay cápsulas, hay grajeas también y hay también en solución, en gotitas. Y está el Dolospan, que son comprimidos, son dos principios activos. Se toman generalmente cada 8 horas, pero de acuerdo a su dosificación. Recordemos que el Viadil Forte son 10 miligramos por ml, el Viadil Simple es la mitad, ¿cierto? Son 5 miligramos por ml y el Viadil compuesto es la pargeverina que tienen los otros, pero además tiene metamisol. Yo no recomiendo que ustedes recomienden metamisol a las personas, porque hay personas que pueden ser gravemente alérgicas al metamisol, sobre todo a nivel hepático. Entonces, yo no recomiendo metamisol. Si la persona viene y solicita el producto como tal, ya es otra cosa, si trae su receta, si la persona ya lo ha utilizado, etcétera. Recuerden igual también que las reacciones adversas a un producto se pueden dar de un día para otro. La persona puede haber utilizado un medicamento muchos años de su vida y ahora sí presentar el efecto, ¿cierto? Entonces, no quiere decir tampoco que porque la persona lleva muchos años utilizando un producto, siga siendo inocuo para ella. Obviamente hay más garantías de que no le va a hacer mal o que no le va a hacer una reacción como de primera instancia, como como si pasa cuando uno prueba algo nuevo y no sabemos cómo nos va a ir. Obviamente, pues es mejor que la persona, saber que la persona ya lo haya utilizado, pero les aclaro eso, ¿cierto? Las reacciones se pueden dar incluso cuando la persona ya ha utilizado el producto. Y el día de hoy era mi tercera toma y hoy me generó la alergia. O yo lo tomé años atrás
¿cierto? Me fue súper bien y ahora si lo voy a volver a tomar puede hacer que me caiga mal ahora mismo. Entonces, estos son los medicamentos como básicamente que se prescriben, que el médico te va a dejar para estas indicaciones. Y otro aspecto que yo siempre igual me parece bueno y recomiendo son reconstituyentes de flora después de todos estos procesos de diarrea o de vómito, porque con la diarrea, pues barremos toda esa flora intestinal, ¿cierto? Recordemos que la flora son microorganismos, son bacterias que están saludablemente en nuestro intestino, pero con la diarrea las sacamos, ¿cierto? Las perdemos. Entonces hay que reconstituirlas. Y hay varias marcas. Estos son medicamentos biotecnológicos como las insulinas. Por ejemplo, acá tenemos el Perenteril, el Vintix, la Bioflora, el Vivera, el Vintix y la Vivera. Ah, no, el Vintix, el Perenteril y la Bioflora son las mismas cepas, ¿cierto? Son Saccharomyces boulardii. Y estos productos, por ejemplo, el Perenteril, el Bioflora, el Enterolese de Opco, vienen en comprimidos, en cápsulas o vienen también en polvo para suspensión. La concentración que traen es la misma. Una cápsula de perenteril adulto trae 250 miligramos. Un sachetcito de perenteril pediátrico trae 250 miligramos. Entonces, yo como adulto, yo puedo tomarlo en cápsulas o lo puedo tomar también en sachets. También me puedo tomar el perinteril pediátrico si a mí me gusta esa forma farmacéutica de reconstituir y tomarme el agua reconstituida. Si es un niño de 12, 15 años, puede tomar los dos. Pero si es un niño de 8 años, se prefiere obviamente los sobrecitos, ¿cierto? El perenteril pediátrico porque para ellos es mucho más fácil y es una forma farmacéutica mucho más amigable que las cápsulas, los comprimidos, las tabletas, etcétera. Pero como eso, saber identificar que la concentración es la misma, son 250 miligramos. El Bioflora y el perenteril es lo mismo. ¿Ya? Y vienen también en sobres y en cápsulas. Y el Vivera sí es otra cepa diferente. Igual el Vintix es Saccharomyces boulardii, pero la concentración es diferente. Entonces, hay varias opciones, de hecho, hay muchas otras opciones de reconstituyentes de flora. Estas generalmente se toman cada 12 horas por 5 días, ¿cierto? Después de que pasa la diarrea, cada 12 horas por 5 días. Esto es más para estas situaciones agudas, pospatología, posenfermedad, pero también existen reconstituyentes de flora que se toman de manera preventiva o se toman no necesariamente porque tengas o tuviste una diarrea o alguna situación, enfermedad o lo que sea, sino más como para que tu tránsito intestinal esté más regulado. Vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a seguir con las otras como indicaciones menores, por decirlo así. Eh, y eso. Entonces, que estén muy bien, chicos. Nos vemos entonces mañana. Eh, No sé si Daniela, pues no se conectó hoy, pero que había preparado tenía la disertación lista, entonces esperemos a ver si mañana la va a presentar y si no, pues damos esta clase de las indicaciones, que igual es algo muy práctico y muy útil para ustedes, sobre todo cuando están empezando en la farmacia. Eso, que estén muy bien, que descansen, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Igual está súper bueno esto que está mostrando. Igual es como más fácil Sí. para aprenderlo. Sí, ahí además también como vamos a la realidad de lo que hay en la farmacia, los productos, pero no se casen solamente con estos, porque depende de tu farmacia, pues vas a tener otros productos, los mismos, o vas a tener más. Entonces muchas veces como que nos casamos con una misma marca y dejamos y abandonamos el resto.
Entonces es como conocer más que todo siempre el principio activo, pero yo les traje acá las marcas porque yo sé que es como con lo que más lo relacionamos inicialmente. Ya como que los principios activos y cambiar de marca lo empezamos a hacer un poquito después. Listo, Elizabeth, entonces nos vemos mañana, que termines un buen turno, que estés muy Gracias, bien. profe. Que esté bien. Chao. Chao.